Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar agradeciéndole al Señor por permitirnos estar aquí, por permitirnos adorarle, por permitirnos conocerle un poquitito más a través de su palabra, a través de su espíritu. Vamos a comenzar agradeciendo al Señor por este tiempo, ¿verdad? Y pidiéndole para que Él pueda estar hablando a cada uno de manera especial. Bueno, vamos a dar comienzo. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí, en tu casa, Señor, con la oportunidad y el enorme privilegio de poder conocerte, de poder escuchar tu voz, de poder cantar a tu nombre, de poder crecer, Señor, afianzar, Señor, nuestra fe en ti, nuestra confianza. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Gracias porque has puesto, Señor, en nuestros corazones alegría. Gracias porque has puesto paz. Y tu perdón, Señor, y tu amor han inundado, Señor, nuestros corazones. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos concedes. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por todo lo que tú estás orquestando, obrando, Señor, en este tiempo. Muchísimas gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que están acá, también los que se han conectado, Señor. Rogamos para que estés bendiciendo sus vidas y hablando, Señor, de manera especial. Gracias, Señor, por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar leyendo un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Juan. No lo busquen, Juan capítulo 10. Antes de comenzar a cantarle a nuestro Dios, dice el versículo 22, Juan 10, 22, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Parece que estaban inquietos, incluso se animan a decirle al Señor: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo. Ya se lo había dicho, ya se lo había demostrado. El Señor había demostrado poder sobre la naturaleza, había echado fuera demonios, había sanado enfermos, había levantado muertos, y todavía tienen este descaro de decirle: dínoslo abiertamente. Dice: os lo he dicho, si no me creéis, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero había un corazón duro. Dice: vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando hablamos de seguridad, este es nuestro pasaje favorito. Estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de allí. Así que bueno, vamos a comenzar cantando al Señor esta canción hermosa que dice: el Dios que adoramos. Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano en todo lo que está sucediendo en cada una de nuestras vidas. Él es el Rey soberano. ¿Cantamos? Reina con
parecía que los enemigos habían tenido éxito, sin embargo fue la victoria más grande que se ha conocido. Así que bueno, ese es el Dios que adoramos, Dios todopoderoso y soberano sobre todo. Vamos a entonar un canto más. Cuando rojo fue tu amor.
ha hecho por nosotros, quedamos asombrados, ¿verdad? De venir desde su gloria, venir a estar entre nosotros, nos visitó y haber muerto en la cruz por nuestros pecados, la verdad que sorprende, asombroso. Estamos asombrados de nuestro Señor. Así que bueno, hoy tenemos también la bendición de tener a nuestro hermano Oscar, la gracia de Dios de alta, ahí nos va a contar, me imagino. Y bueno, vamos a continuar esta noche con el estudio de Esdras. Así que bueno, por la gracia de Dios, nuestro hermano entonces está aquí con nosotros. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a los del Zoom. Bien, como decía Gerardo, por la gracia de Dios estamos otra vez desde el jueves de alta. Así que ha pasado por ahora, todavía no sabemos si se recontagia, si no se recontagia, cuánto dura la inmunidad, cuánto no dura, cuánto dura la vacuna, cuánto no duran, si es bueno ponérsela o no. Así que está todo el mundo en un veremos con este nuevo virus. Así que oremos para las autoridades, les dé sabiduría también al pueblo de Dios en medio de esta situación. Lo que sí es cuidarse. Lo dijimos acá muchísimas veces y termino siendo yo el contagiado. Eso es, ¿no? El padre Gatica, ¿no? Predica pero no practica. Bueno, oren también por los chicos que todavía faltan en la panadería. Hay un familiar de uno de los chicos que está grave. Así que le pido que estén orando por eso. Hay todavía algunos que no se han restablecido. Ha entrado por algún lado el virus en la panadería y en la panadería la verdad que hay muchos descuidos. Uno con tanto calor se baja el barbijo un poco para respirar, se toca la nariz. Hay veces que toman el mismo vaso. Puede pasar por todo lado. Pero bueno, gracias a Dios vamos saliendo y estamos otra vez acá. Bueno, un poco triste también porque hoy a la tarde recibí una noticia de la muerte de un amigo de la infancia. No sé si lo conocen a Jorge Maidana. Jorgito, le agarró un infarto al mediodía y cayó muerto. Así que bueno, que oren por su familia. La mujer creo que la internaron también porque fue semejante el shock que no sé si internaron por ese shock o le agarró algo. Lo que supe que estaba internado. Son chicos que vivían con Horacio López en la esquina de casa, que nos criamos juntos, un año más que yo, y bueno, hoy partió. Así que bueno, hermanos, oremos por todas estas cosas, les pedimos sus oraciones, y ahora vamos a este privilegio enorme que tenemos todos los domingos y algunos días en la semana de ir a la palabra de Dios y que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Así que vamos a Esdras, capítulo 7. Antes de entrar vamos a orar y pedirle al Señor que a través de su palabra pueda hablarnos al corazón, a nuestro ser, y que podamos salir desafiados, edificados, lo que Dios tenga que hacer con nosotros. Padre amado, queremos agradecerte otra vez más por este privilegio enorme que tenemos de estar ante tu palabra, de estar reunidos en medio de esta pandemia, tanto por Zoom como presencial. Agradecemos, Señor, este privilegio enorme y que, Señor, ahora al abrir tu Escritura, que tú puedas, por tu Espíritu Santo, hablar a cada uno de nosotros, también darme claridad, y que pueda solamente ser un instrumento donde tu palabra llegue a cada una de nuestras vidas. La necesitamos y tú sabes cuán profundamente.
Tú lo sabes mejor que nadie, cuánto yo y cuánto cada uno de nosotros necesitamos escucharte, necesitamos oírte, necesitamos que estés, Señor, en nuestras vidas, manifestando tu amor, tu poder, tu presencia. Queremos ponernos en tus manos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Vamos a ver algunas cosas interesantes en un pasaje que quizás a simple vista no es tan interesante. Sí, o sea, todo es interesante, pero vamos a leer una carta de un rey, de un permiso, y de eso consta el capítulo 7. Pero si estamos masticando Esdras, y que espero que esa sea la realidad de cada uno de nosotros, no solamente vamos a escuchar Esdras otra vez y no sabemos ni de qué se trata Esdras. Vamos a perder siempre el hilo, vamos a perder siempre la dimensión de lo que la palabra nos está diciendo y perdemos la importancia que tiene este libro para nuestras vidas. Es un libro que tendríamos que estar leyéndolo continuamente mientras lo estamos predicando los domingos. Este Esdras es tremendo. La otra vez les compartía la valía que tiene para el pueblo de Israel Esdras. Si ellos dicen, si no hubiese estado Moisés, Esdras sería aquel hombre. El amor que tenía por la Escritura, muchísimos le adjudican el Salmo 119 a Esdras. Y cuando vemos, por ejemplo, los pasajes que vimos esta semana pasada, no, la anterior, de cómo él preparó su corazón para inquirir en la ley, para cumplir la ley y para enseñarle a Israel. Semejante corazón hacia la ley probablemente haya brotado cánticos y oraciones como las que tiene el Salmo 119, tranquilamente. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio, y Artajerjes le dice, usa tu sabiduría, Esdras. Tantas cosas que dice el Salmo que podrían encajar tranquilamente con las características que nos da la Biblia de Esdras. Y este Esdras ha sido usado tremendamente por Dios. Tremendamente por Dios. Entonces podemos encontrar principios si alguno tiene un corazón como el de Esdras para ser usado por Dios. Muchos principios. Por ejemplo, el primer principio que vimos fue en Esdras 7 del 1 al 10, que es un resumen de lo que va a contemplar todo el 7 y el 8. ¿Sí? Que va a ser el resumen de hasta cuando llegan a Jerusalén y entregan todas las cosas. El 7 y el 8 es una expansión del versículo 1, del 1 al 10. ¿Sí? Pero habíamos visto en ese pasaje que Esdras era un hombre preparado. Un hombre preparado para una obra determinada por Dios. Esa preparación que a veces confundimos, no, hay que prepararse para servir al Señor, como que hay que ir a un instituto, o como que hay que estudiar teología, o como que hay que estudiar la Biblia todos los días y prepararse para servir. Esa no es la preparación, aunque está dentro de, no es la preparación que habla Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras preparó su corazón para. Él determinó en todo su ser que él iba a vivir para escudriñar la palabra, para indagar la palabra, no para conocerla completamente porque es imposible, pero su corazón investigador, escudriñador, inquisidor de la palabra, para encontrarle verdaderamente el sentido que tenía. Para eso necesitaba una dedicación, por eso preparó su corazón, no solamente su mente, como para preparar y llenarla de conocimiento. No, quiero saber qué significa para saber cómo vivir conforme a la palabra escrita. Y luego de poder aplicar la palabra escrita, tener la autoridad de enseñar a guardar a otros la palabra escrita. Porque al final de eso se trata, de vivir la escritura conforme al significado que tiene. Para saber el significado que tiene, se necesita investigar, indagar, inquirir.
No es solamente la autosuficiencia del Espíritu Santo que nos alumbra y ya sabemos todo. No, no confundamos ese tema. El Espíritu Santo va a iluminar, va a obrar en personas que han sometido su voluntad y que han entregado su vida a escudriñar la Escritura. Es una complementación de las dos cosas. Esdras había sido preparado, apareció en un tiempo justo, fue provisto por un montón de cosas impresionantes para hacer su viaje. Fue cuidado divinamente para llegar, acuérdense los peligros que hemos visto, que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y todo esto porque había preparado su corazón. Hemos aprendido que esa es la preparación para poder ser usado por Dios. Es preparar el corazón. Es estar determinado con todo su ser a estudiar la Escritura, a vivir la Escritura y enseñar a vivir la Escritura. Ese es el mismo mandamiento que nos dio Jesús a nosotros. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles lo que yo les dije. No, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he dicho. La vida transformada es la vida que vive la Escritura, no la que conoce la Escritura. Ahora se está conformando a la imagen de Cristo porque la palabra de Dios hace habitación en su vida y vive la Escritura y puede realmente ser diferente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vimos que Esdras era un hombre preparado. Ahora en el capítulo 7 en adelante, que nos va a explicar cómo llega a darle todo lo que le dio el rey, que lo explicó brevemente en el versículo 6, por ejemplo, 7:6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová de Israel le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Muy interesante este pasaje, muy interesante, porque acá le adjudica la iniciativa de pedir a Esdras. Dice todo lo que Esdras le pidió. Y después vamos a ver en el decreto del rey que parece que el rey fuese el soberano que le dice todo lo que tiene que hacer. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo del versículo 11 al versículo 28a. Ir leyendo y tratando de entender el decreto, o la orden, o la carta. Tenemos un pantallazo y después vamos a sacar 3 principios muy simples, que no solamente vamos a entender que Esdras era un hombre preparado, sino que Esdras era un hombre confiable. Fue el depositario de la confianza del rey y la confianza de Dios. Entonces por ahí podemos estudiar un poquito cómo llegar a ser personas confiables, que puedan ser usadas como instrumentos por Dios en su obra. Así que bueno, vamos a leer la carta. Vamos a ir leyendo y por ahí algún detallecito les voy tirando alguna cosa. Dice el versículo 11, que es la presentación, dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Esa es la presentación. Bueno, ahora le vamos a dar la carta. Muy interesante una cosa, que a simple vista no nos vamos a dar cuenta nunca. Acá empieza la carta otra vez en arameo. O sea, es una copia exacta de cómo escribían los persas. ¿Sí? Y vuelve en el versículo 27 al hebreo, que es el idioma de los judíos o de los israelitas. Entonces, ahora empieza en arameo. Se lo voy a traducir. Miren, dice así: Artajerjes, rey. No, dice el versículo 12, ya estando en la carta, ¿no? Dice: Artajerjes, rey de reyes. Muy linda presentación. Había muchos reyesuelos en las provincias de Persia, pero Artajerjes era el rey de reyes. La máxima autoridad humana existente en ese tiempo está escribiendo esta carta y se está presentando como el rey de reyes. Y fíjense que es de carácter personal porque dice a Esdras. Opa,
no hay muchos reyes de reyes que escriban cartas a manera personal a una persona y a un judío que estaba dentro de su ámbito. Ojo, eso ya va marcando qué importante era Esdras. El rey de reyes le está escribiendo una carta con carácter personal a Esdras, y miren cómo lo describe: sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Es el permiso que le da a cualquiera del pueblo de Israel que quiera acompañar a Esdras. Él les dice: el que quiera ir contigo, no que se vayan solos. Acá el responsable sos vos. ¿Por qué? Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, ustedes pueden ver que esa era la manera de gobierno. En Ester capítulo 1 está el rey con sus consejeros, y son estos 7 consejeros que nos aclara este pasaje de cómo eran el séquito más importante de Persia, y dice: eres enviado, Esdras, eres enviado. Eres enviado. ¿A qué eres enviado? Tienes una misión de parte nuestra, Esdras. ¿Y cuál es? De visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Lindo detalle. Esdras andaba con una copia de la ley en su mano. Y el rey lo vio con la copia de la ley en su mano. Ahora, esa palabra visitar no es ir a visitar como ir a visitar a un pariente y tienes que ir a investigar, Esdras. Tienes que ir a Judea y a Jerusalén. Este es el envío, esta es la misión que tienes, de parte del rey de reyes y de sus 7 consejeros. Tienes que ir a investigar si Judea y Jerusalén están viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo el rey le está mandando a hacer eso? Tenés que ir a investigar si el pueblo está viviendo conforme a la ley de Dios del cielo. La primera cosa de la misión. La segunda cosa de la misión: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos. Ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata, oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirá delante del Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea, primero lo envía a investigar si el pueblo está viviendo conforme a la ley. Y segundo, le da para administrar todo sin restricciones. Él le va a decir: mirá, administra la plata que te vamos a dar nosotros, todo lo que del pueblo quieran dar en la provincia de Babilonia, y después más tarde, que va a seguir hablando de los tesoreros del otro lado del río, o sea, la provincia transeufratina, de los tesoreros y los gobernantes, ellos también van a recibir. O sea, le da 3 fuentes de ingreso para viajar. Los tesoros del rey, hace lo que quiera. Lo único que te pido es comprar cordero, esto, para ofrecerle a Dios de parte nuestra. Con lo que te sobra, hace lo que quieras. Te voy a dar utensilios que quizás quedaron de la primer viaje con Ciro, pero por ahí hasta algunos lo han construido nuevo, no sé, no se sabe. Pero si lo que quedaron o lo que construimos, tomá, llévatelo y ponelo en la casa. Lo que sobra de la plata, hacé lo que quieras. Y si te falta algo, agarrá el tesoro del rey. O sea, te falta algo, bueno, abrí la cajita que está ahí y sacá lo que quieras. Lo que te sea necesario. Es sin precedente esta generosidad. Porque los otros reyes paganos habían sido generosos cuando el pueblo vuelve. Pero esto es inaudito. Semejante libertad, semejante autoridad. Porque miren la autoridad que le da ahora. Dice: y por mí Artajerjes rey.
Versículo 21. Es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que se os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Le había puesto un límite, pero el límite era altísimo. Calculen, 22.000 kilos de trigo, 22.000 litros de aceite, 3.500 kilos de plata. Esos son los límites, Y no solamente, bueno, ahora les digo, y dice, no solamente que vos podés ir y pedir a los gobernadores que están gobernando Judea y Jerusalén, los del otro lado del río, sino que no te tienen que cobrar nada, dice el 24, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Tremendo. Esto si lo lee Esdras a los judíos, a todos los levitas, a los sacerdotes, debería haber sido hasta una motivación para que vayan. Muchachos, allá estamos exentos totalmente de impuestos. Pero como si fuera poco, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Me está cargando. O sea, me está diciendo que ahora confío tanto en tu criterio, Esdras, y en tu sabiduría que Dios te ha dado, que no solo quiero que vayas y investigues, que hagas todo lo que tenga que hacer, toda esa autoridad delegada de que no tenés más impuestos y te tienen que dar un montón de cosas, sino ahora lo dejo a tu criterio de que pongas jueces y gobernadores en Judea y en Jerusalén. O sea, que ahora el lugar donde está el templo de Dios sea administrado por los propios del pueblo. Y no solamente eso, sino que quiero que se administren conforme a la ley de su Dios. Volvió la teocracia. Libertad de culto en Jerusalén. Ay, por si fuera poco, esta seriedad. Y a cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Miren la seriedad y el respaldo que le da el rey a Esdras. Es tremendo. O sea, si hay alguien en el pueblo de Judea o de Israel o de Jerusalén que no quiere vivir conforme a la ley, el que se la va a tener que ver es conmigo. Porque esta era un código penal persa. Así trataban a las personas cuando ponían una ley. Sea muerte, sea destierro, sea a pena de multa o a prisión. La prisión no existía en el código de juicio de Israel. Y otras cosas tampoco. Pero si alguien no vivía conforme a la regla que vos vas a poner, sea castigado. Ese es el respaldo absoluto, la delegación absoluta de autoridad, de criterio, la libertad absoluta en todos los recursos. Le dio gente, le dio recursos, después hagan lo que les parezca, si les falta agarren del tesoro del rey, y del otro lado les voy a decir que den todo lo que tienen que dar, salvo algunas cosas, y sal sin límite. Y después agarré y pone jueces vos, a hacerlo vivir conforme a la ley, y al que no sabe la ley, enseñásela para que haga vivir conforme a la ley. Y al que el que vaya contra esto, tiene castigo. Por supuesto, Esdras no usó ninguna de estas herramientas. Pero qué interesante el apoyo incondicional de un rey pagano. Ahora, ¿cómo Dios se sirve de dioses paganos, de reyes paganos con malas motivaciones? Porque semejante generosidad no es sin una mala motivación o
un interés creado. Fíjense el versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente. Y fíjense esas palabras que se repiten, prontamente, prontamente, prontamente. Le da la calidad de urgencia a lo que tenían que hacer. Urgencia, seriedad. Es tremendo este decreto. Pero fíjense, prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Qué es esto? Esto es política persa. Según los estudiosos, la política persa era alguien que quería estar bien con todos los dioses de los pueblos de las tierras conquistadas, porque cualquier suceso se lo adjudicaban al enojo de algún dios contra ellos. Entonces, hay escritos y han encontrado documentos de cosas muy parecidas a otros dioses. Hay uno de Darío, el rey, a Apolos, el de los griegos, que también a su templo y a su manera de vesta religiosa ha hecho un gran decreto parecido. La política de ellos era decir, para que un dios no esté ofendido con el rey conquistador, tiene que estar restituido su lugar sagrado y las leyes o las obligaciones o la forma de Dios, de ese Dios que quiere que viva el pueblo, que el pueblo las esté viviendo como ese Dios dice. Entonces, la restitución del lugar sagrado y la vida religiosa del pueblo tenían que ser restauradas y para eso ofrecían todo. No con buenas intenciones, no pensando agradar a Jehová, no pensando bendecir al pueblo de Dios, sino era totalmente interesado. ¿Por qué? Porque decía, yo lo que estoy aplacando es la ira de Dios sobre mí. Yo creo que puedo comprar a Dios con un montón de ofrendas, mandando a un hombre erudito como vos a ordenar la vida religiosa del pueblo. Todas estas cosas las estoy haciendo para que ese Dios no descargue su ira sobre mí y sobre mis hijos. Este episodio, esta carta y este tiempo de Artajerjes fue un tiempo muy especial. El imperio estaba frágil como el cristal. Estaban siendo invadidos y habían habido unas revueltas muy importantes. Y esas cosas son las que se le adjudicaban a las iras de algunos dioses sobre ellos. Entonces se junta todo. Las malas motivaciones de un rey, se junta un hombre preparado y listo para hacer lo que tenía que hacer, y un Dios soberano que usa todas esas circunstancias para su gloria y para el beneficio de su pueblo. Es extraordinario. Dios haciéndose de aún un hombre, pensando hacer una cosa, Dios estaba haciendo otra cosa. Por eso, cuando el decreto del rey, aunque sea egoísta, aunque sea mal interesado, vemos la reacción en el versículo 27 de un Esdras, después de poner esta carta en evidencia, dice, bendito Jehová, el Dios de nuestros padres. El Dios de nuestros padres. Después lo vamos a hablar. Pero la reacción tan preciosa de hombres de Dios que tienen la intención de glorificar a Dios, de jugársela por Dios y de ver situaciones totalmente imposibles de lograr y ver la mano soberana de Dios trabajando en el corazón de un rey y de los consejeros, de los hombres más poderosos de la tierra, dando un permiso exacto y tremendamente profundo para la obra de Esdras que estaba soñando. Por eso él exclama, bendito, bendito, esto no lo hace nadie, solamente tú, mover el corazón del rey, inclinar hacia mí la misericordia del rey y de sus consejeros, solo tú lo puedes hacer. ¡Qué precioso eres! Así reacciona el corazón de un hombre entregado, cuando ve entre las sombras la mano de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta carta?
Muy simple, muy simple. Esdras era un hombre confiable. A alguien que ustedes que puede tener un tesoro le pueden decir, che, cualquier cosa agarrá, tomá la llave, metete y agarrá lo que necesites. Mirá, te voy a dar 10 millones de dólares para hacer lo que tenés que hacer y si te sobra, manejalo como vos quieras. ¿A alguien, cualquier persona haría una cosa así? Tiene que ser alguien muy confiable. Por eso llego a la conclusión de que si quizás la segunda expresión del carácter de Esdras, no solamente que preparó su corazón para la obra tan profunda que él quería hacer y se veía así, sino que lo que era un hombre para ser enviado y hacer semejante misión, era un hombre confiable. No era un hombre perfecto, porque sabemos que no hay perfectos, pero hay hombres confiables. Y Esdras era un hombre confiable. Y vamos a ver 3 cosas simplemente de este texto que ojalá podamos pensarla en nuestras vidas. Primero, el fundamento de un hombre confiable. Si Esdras era un hombre confiable, ¿cuál era el fundamento? ¿Saben cuál era el fundamento de su confiabilidad? Es que era un hombre que era coherente con la fe que profesaba. Era un hombre coherente con la fe que profesaba. Esdras nos está dando una carta aramea que escribió el rey de Reyes. Y el rey de Reyes describe a Esdras como lo conocía. Y dice el versículo 12, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Dice el versículo 14, conforme a la ley de Dios que está en tu mano. El versículo 21, la última parte, todo lo que pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. El versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Era un hombre conocido por su amor a la palabra y por vivir la palabra. Era un hombre conocido por ser un erudito en la ley y a su vez sabio para las acciones. Actúa según tu criterio. Lo que Esdras nos había dicho en el versículo 10, que era uno que había preparado su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar, era algo que lo estaba haciendo antes de irse. Y la cercanía que tenía con el rey, que no sabemos cuál era, pero para que el rey lo conozca con estas características, que lo identifique con estas características, nos habla de que Esdras era coherente con su fe. Era coherente con lo que creía, con lo que conocía. Lo podían identificar como aquel que es erudito en la ley. Lo podían identificar que era sabio conforme a la ley de Dios. Lo podían identificar como aquel que había dado su vida y comprometido su vida al estudio, a la vida y a la enseñanza de la palabra. Era coherente con lo que creía. Eso hacía una persona confiable, porque si hay algo deshonesto, es decir que creemos una cosa y vivir completamente al revés de lo que decimos ser. Si hay algo que da desconfianza, es una persona así, que dice que conoce la ley de Dios de punta a punta, que dice que la vive, que dice que la enseña, pero que vive al revés. Vivir así, en ese lugar de ídolos, porque también, para que sea tan confiable, tendría que haber sido probado. Vivir en ese lugar de ídolos, quizás muchas veces hayan sido rechazados.
muchas veces hayan sido perseguidos, hayan sido burlados. Y muchas veces vivir conforme a la ley de Dios en esos lugares los llevaba al límite de decidir por la vida o por la muerte. O se olvidan que están en el mismo lugar donde estaba Daniel y sus 3 amigos, que tuvieron que decidir vivir fiel a Dios cuando nadie los veía, que tuvieron que decidir vivir fiel a la palabra de Dios cuando sus vidas estaban en juego. Y cuando Dios confirmó esas obediencias, los que lo miraban decían, esta gente podemos estar de acuerdo o no, pero son respetables, son confiables. Porque confiaron de tal manera en la palabra que estaban dispuestos a dar su vida por una verdad o por la verdad. Que no cedieron ante el egoísmo de permanecer vivos, de guardar sus propias vidas sin ceder. Esa gente es confiable. Esa gente es confiable. Hermanos, a veces pueden estar de acuerdo o no con lo que se enseña. Quizás pueden odiarte por una posición. Quizás pueden atacarte. Pero si desconfían por tu vida, no es un tema doctrinal. No es la suficiencia del Evangelio ni nada por el estilo. Sino que nos ven a andar y generamos desconfianza en lugar de confianza. Miren, la Escritura y la coherencia en cimentar la vida en la Escritura hace vernos diferentes cuando vivimos según lo que dice. Miren, les voy a leer un pasaje nada más, está en Deuteronomio, capítulo 4, dice así el versículo 5. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Fíjense que les dice Moisés, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este. Esto es lo que le pasó al rey Artajerjes al ver a un hombre coherente con la sabiduría que le daba la Escritura. Este pueblo es sabio, es inteligente. Este pueblo es diferente a todo, porque no vive según su imaginación, no vive según sus sentimientos, no vive según sus deseos, vive según su palabra. Y esa confianza, ese temor de Dios de vivir conforme a lo que Dios ha hecho, hace a la gente diferente y confiable, no conforme a lo que siente. Por eso un trabajador puede trabajar no cuando el patrón lo mira, sino que Dios lo está mirando y puede trabajar cuando lo mira y cuando no lo mira, como si Dios estuviese ahí. Por eso un esposo que teme a Dios y es coherente con su fe no engañaría a su esposa porque se está engañando a sí mismo, porque Dios está en ella y es coheredera de la vida con Él. El ser coherente con la fe cambia todo. Y cuando cambia todo, al otro, aunque no esté de acuerdo, imprime respeto, imprime estima, imprime confianza, porque es una persona segura, que confía en algo segura, que vive en algo seguro. Por eso el fundamento de ser confiable es ser coherente con la palabra. Y Esdras era coherente con la palabra, porque así lo identificaba el rey. Porque así lo identificaba, porque así lo veía el rey. Este tipo, antes de tocarme algo de mi tesoro, sabe que está mirando
a la ley de Dios y dice, no robarás, me da tranquilidad que un tipo viva así la Escritura. Este tipo sé que no va a abusar de la autoridad que le doy, porque su autoridad es Dios. Y le exageran lo que le da. Y esa libertad tan grande que le da, sabe que él va a usar lo necesario, porque lo está haciendo para Dios. ¿Qué hombres y mujeres confiables? Nos identificamos con la Escritura, todos nosotros, pero vivimos según nuestro corazón. Nuestras reacciones evidencian cosas, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, nuestros deseos, revela nuestro egoísmo. Y a veces le echamos la culpa que la gente no confía en nosotros al Evangelio. Somos especialistas en echarle culpa a lo otro que no soy yo. Pero aún una persona confiable reconoce, puede verse y ver la incapacidad y asumir las responsabilidades y las culpas. Eso da confiabilidad. Da seguridad que una persona cuando se equivoca lo reconoce. Por eso el fundamento es la coherencia. Y vamos a ver al último que la razón es Dios mismo. La confianza en Dios te hace confiable. ¿Por qué? Porque una persona insegura, una persona que no confía en Dios, una persona que depende de la opinión de los demás, siempre va a mentir, siempre va a esconderse detrás de algo, siempre va a argumentar, siempre va a defenderse, siempre va a ser egoísta, siempre. Porque es ella la persona por la cual vive. Y tiene que acomodar un montón de cosas. Por eso la razón quizás de ser confiable es confiar. Confiar en el confiable. Un jueguito de palabras, pero después lo vamos a ver. Así que el fundamento de un hombre confiable es la coherencia con la fe o con la Escritura que profesa creer. Lo segundo que podemos ver en este lugar, el tipo era confiable. Y lo marca su amor por la Escritura, su coherencia, su identificación. Así lo veían, como el loco de la Biblia. La segunda cosa que podemos ver de la confianza es la lógica de un hombre confiable. ¿Qué haría con un hombre confiable usted? Le confiaría. Y esa es la lógica. Al hombre confiable se le confía. Se le confió todo. Fíjense en el versículo 13, por mí es dada la orden que de mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Esas personas te son entregadas, pero a ti, solas no. Vos sos el que tenés que ir y si querés que te acompañen van a ir contigo. Por mí está ya dado el permiso. Nadie está restringido a quedarse en este lugar, pero que se vayan contigo. Le dio, le concedió, le delegó personas. Pero no solamente eso, el rey le delega una misión real, acompañada de una delegación de autoridad tremenda. Nosotros, el rey y los 7 consejeros, decidimos enviarte a vos, Esdras, a que investigues a tu pueblo a ver si anda conforme a la ley, y después que lleves todas estas ofrendas que ofrendamos voluntariamente todos nosotros. Y si algo te falta, compralo. Y comprá esto, comprá el otro. Y si lo que te sobra, si te parece bien a vos y a los tuyos, porque no lo deja a Esdras solo en la administración del dinero, muy interesante, que es un principio para tomar. Somos peligrosos solos con el dinero. Dice el versículo, si quieren, fíjense, el 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Le da la libertad y lo condiciona diciéndole, yo sé que lo vas a hacer conforme a lo que tu Dios quiera. No es tu criterio, es el criterio de Dios. Por eso descanso. Un rey pagano entregando todo a un creyente, porque es confiable. Y como confiable le confía
todo sabiendo que va a usar lo necesario, que no se va a quedar con ningún vuelto, que no le va a hacer gastar de más, que no va a usar los privilegios para abusarse, porque es confiable. ¿Por qué? Porque vive conforme a la ley y no conforme a su corazón, ni a sus intereses. Le delega autoridad, le delega libertad, le delega el criterio totalmente, que administre las cosas reales, las cosas que le pertenecen al rey, administralas vos. Le da la autorización de irse al otro lado, y en el otro lado que le tienen que dar un montón de cosas y no cobrarle nada, porque va como un emisario real al otro lugar. Y después confía en la capacidad que tiene, conforme a la Escritura, de poner jueces, de poner gobernadores, él con su criterio. Y le da toda esa libertad porque cree en su capacidad, en su criterio, y el criterio es de la palabra, el de Esdras. Él es confiable porque es coherente con lo que cree. Eso le da confianza al rey y le entrega todo. Y no solamente como vimos, sino que lo apoya de una manera ilimitada, porque no solamente le escribe al otro lado del río, sino que les dice, y todo el que no haga conforme a la ley del rey y de lo que diga Esdras, a muerte, a destierro, a castigo, o a multa, o a prisión. Ese respaldo y esa seriedad que le da a la misión de Esdras. Ahora, seguramente Esdras había pedido eso, y ahora sale un decreto avalando la obra de Esdras, y confirmando la obra de Esdras, y fortaleciendo la obra de Esdras, y apoyando incondicionalmente la obra de Esdras. Claro, él tenía su porción, para que aplacar la ira del rey, la ira del Dios, del cielo, pero una mala intención en el rey no cambia los planes gloriosos y eternos que Dios tenía a través de esto. Así que un hombre confiable es coherente con lo que cree. Y la lógica de un hombre confiable es confiable. Y Esdras fue confiable y se le confió. Esdras, si hubiese sido preparado nada más, pero una porquería de persona, no hubiese sido confiable para otorgarle todo lo que necesitaba para finalizar la obra. Podría haber conocido mucho la ley, pero si no tenía el carácter confiable, ¿cómo obtiene todas las cosas para finalmente hacer la obra? ¿Y saben qué? A lo último, la razón, si vimos primero el fundamento de un hombre confiable, la lógica de un hombre confiable, también la razón de un hombre confiable. Y en la razón de un hombre confiable vemos que es un hombre que confía. La razón de un hombre confiable es Dios. Miren el versículo 27 y 28. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. Dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. La razón de un hombre confiable es Dios mismo. Él termina de leer la carta, supónganse, terminan de leer este decreto y salta en alegría y sale una exclamación de él, reconociendo y alabando al Dios de los padres. ¡Qué interesante! Qué interesante que
Un Artajerjes decía el Dios del cielo, el Dios de Jerusalén, el Dios de los cielos. Y Esdras dice, bendito sea el Dios de nuestros padres. Es el Dios que no se olvidó de su pueblo. Es el Dios que no se olvidó de sus promesas. Es el Dios que no se olvidó de sus pactos con su pueblo. Y que hoy está tocando un corazón de un rey para volver la ley a los corazones del pueblo que salió del cautiverio, que restituyó su templo y que ahora va a poner la ley como la ley que va a gobernar a su pueblo en su tierra. Bendito sea el Dios de nuestros padres, aquel que no se olvidó de su pueblo, que no se olvidó de sus promesas, que no se olvidó de quiénes somos. Es un grito de júbilo de Esdras, de este hombre que su pasión era escudriñar la Escritura para vivirla y para enseñarla a Israel sus estatutos, que seguramente fue el pedido que le hizo al rey y que ahora este rey insólito le da no solamente el permiso, sino le da todo para que vaya. Y esa cosa imposible solamente la pudo haber movido el Dios soberano. ¿Y cómo no va a saltar en júbilo una persona que tiene el corazón en la obra de Dios, para restituir la ley de Dios en su pueblo, para que su pueblo viva para su gloria? Y no ve ninguna puerta abierta para lograr hacerlo, y Dios toca al más poderoso, al hombre con más autoridad en toda la tierra. Ahora le va a dar al que tiene más autoridad espiritual. Ahora la autoridad se la está dando Dios a Esdras. Algo imposible de alcanzar. ¿Cómo no va a saltar en júbilo? ¿Cuántas veces nos pasó en la vida que teníamos el corazón en algo que Dios estaba haciendo o queriendo hacer, pero había tal cerradura, tal cosa que no sabíamos cómo, y por ahí ves la mano de Dios haciendo así, y cambió todo, y cae el hombre, el siervo, cae de rodillas glorificando al Dios que movió lo que nadie puede mover. ¿Cuánta esperanza nos da? Pero también cuánto examen tiene que haber en nuestras vidas si tenemos un corazón como el de Esdras, que se alegra tanto y glorifica tanto a Dios cuando se abre la puerta, es porque estaba desesperado porque esa puerta se abra. No es para cómodos, no es para que, se abrió una puerta, sí, no es para los que quieren. Es para los que están desesperados por hacer lo que Dios quiere hacer, y cuando ven algo así, un toque de su mano, pueden verla enseguida. De ahí sale este grito de júbilo: bendito sea Dios, Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Fíjense que este hombre es confiable porque el decreto no fue para su beneficio, fue para la gloria de Dios, que dice que puso para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, para ponerla en alto, para ponerla en estima. El rey ha dado todo para exaltar la casa de Dios que está en Jerusalén. La verdad, Señor, para tu gloria, que es lo mismo que estamos buscando, es glorificarte a ti. Pero no se queda ahí, porque él sabe que Dios lo usa a él. Y dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. El mérito que haya sido escuchado no fue la elocuencia de Esdras, fue la misericordia de Dios. Y eso un hombre confiable lo reconoce. Él se sabe un instrumento, no el protagonista de la obra.
Él inclinó hacia mí su misericordia delante de los reyes y de los poderosos. Yo vine a pedir algo y salió un decreto que me dio muchísimo más de lo que pedí. No fue mi elocuencia, no fueron mi carácter, no fue mi dedicación del corazón, fuiste tú, tu misericordia tiene el mérito de que me hayan dado todo lo que me hayan dado para la gloria de tu casa. ¡Qué hombre Tedras! ¡Qué hombre confiable! ¿Por qué? Porque confía en Dios. Porque lo que ha sucedido se lo adjudica a la mano poderosa de Dios sobre los hombres. Un hombre que confía en ese Dios, que vive conforme a su palabra, es confiable. Es confiable y se le confía. Dios mismo dice lo mismo. Siervo bueno, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Confiable, demostrable, vamos por más. Ojalá una meta en nuestra vida sea ser confiable. Que si decimos que venimos a las 5, estemos a las 5. Que si dijimos que íbamos a hacer algo, aunque después sea contrario y sea en contra nuestra lo que hemos dicho, que permanezcamos en esa verdad. Que si nos equivocamos, lo confesemos. En cosas pequeñas. Podamos ser confiables en cosas pequeñas para después crezca esa confianza y podamos ser confiables en cosas mayores. Si decimos que vamos a hacer algo, hagámoslo. Pero para nosotros, hermanos, si hay algo confiable, es el Dios de nuestros padres. Él es confiable. Jesucristo dijo siempre la verdad, y aunque lo mataron, era muy confiable. Por eso, creo que puede ser bueno hacer un breve repasito. Preparemos nuestro corazón, todo nuestro ser, para escudriñar la Escritura, para que cuando le encontremos el significado, ser fieles a esa Escritura, en la vida, vivir conforme a la verdad que entendemos, y con esa autoridad poder enseñar a otros a guardar la palabra, como a nosotros nos ha costado enseñarle a otros que les cueste. Pero si somos cómodos con la Escritura, si vivimos como queremos, ¿cómo vamos a enseñarle? Vamos a dar teoría nada más. Esto, ese estilo de vida, nos va a hacer confiables. Y cuando somos confiables, se nos confían cosas. Yo estaba pensando en esto y decía, qué cosa el Señor y su gracia, ¿no? Nos ha confiado tantas cosas sin habernos probado. Nos dio el Evangelio, nos dio la salvación, nos dio dones, somos administradores de los misterios de Dios y es necesario que los administradores sean hallados fieles. Él nos dio antes de ser confiables, pero nos capacitó para hacerlo. Así que, hermanos, creo que un buen principio para ser usado por Dios es preparar nuestra vida y dedicarnos a vivir, a entender a Dios, a vivir como Dios quiere y a enseñar lo que Dios es y lo que Dios quiere. Y si queremos ser usados, tenemos que ser hombres y mujeres confiables, honestas, que se nos puedan confiar cosas. La semana que viene vamos a ver, si Dios lo permite, un hombre también con iniciativa. Porque no se queda acá, empieza a hacer cosas y pasan cosas. Y llegan a Jerusalén y empieza una obra de transformación en el pueblo nunca antes vista. Hermanos, que Dios bendiga su palabra.
Sí, creo que todo pasa por ahí, ¿no? En la dedicación que tenemos a su palabra, en la intención y en la dedicación del tiempo, en la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. Al que el Señor nos dé este corazón. Había un momento que el rey le dijo, que el hermano enseñaba, la ley de Jehová que está en tu mano. Esa misma ley de Jehová está en esta noche, está en nuestras manos, pero no solamente estaba en las manos de Esdras, sino que también estaba en su corazón, ¿verdad? En su mente, para poder cumplir, para poder inquirir, para poder vivir y ser coherentes, como escuchamos, con la palabra de Dios. Así que bueno, que ese sea el desafío, que ese sea la meta nuestra, de poder acercarnos con ese corazón a la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por hablarnos, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos has confiado tu palabra, nos has confiado, Señor, el Evangelio. Ayúdanos a poder corresponderte, Señor, ayúdanos a ser dedicados, ayúdanos, Señor, a ser confiables, Señor, a poder poner, Señor, tu palabra en la estima que debe tener. A veces hay otras cosas, Señor, a veces hay descuidos, a veces hay distracciones. Señor, que tu palabra esté ocupando el lugar, la estima y el valor, Señor, que tiene en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a volver a ti, a volver a tu palabra y a poder ser instrumentos, Señor, como era Esdras, confiables, que podamos, Señor, ser utilizados por ti, para tu gloria, y poder reconocer, Señor, que no somos nosotros, Señor, sino que eres tú. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos despedidos, vamos a echar cada uno a su lugar.